Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos una tarde más a este rinconcito de Multicanal Radio, que una servidora, Patricia Díaz, le enorgullece compartir con todos ustedes. Tomen asiento, cojan sus tacitas de café o té y prepárense para un relato más de las sombras de la luz. La madrugada del 19 de enero del 2002 rondaban las 6 de la mañana. La calle de Montesinos, número 13 de Santomera, Murcia, totalmente ensordecida aún por el silencio nocturno. Parte del municipio comenzaba a acicalarse para enfrentar un día más su rutina diaria. En casa de la familia Ruiz González, desde esa madrugada, nada volvería a ser como antes. Mientras Francisca y sus 3 hijos, Francisco de 6 años, Adrián de 4 y José Carlos de 14, dormían placenteramente, 2 delincuentes irrumpían en el tranquilo hogar, con intención de robar todo aquello que les pudiera resultar valioso. El ruido de un cristal desquebrajándose de una de las habitaciones terminaría con la tranquilidad nocturna del hogar. Francisca se despierta, coge un spray paralizante que tenía en la mesita y se apresura a salir de la habitación para ver qué es lo que está ocurriendo. Sin tiempo a reaccionar, abre la puerta del dormitorio y ve a 2 individuos ecuatorianos. Uno de ellos está en la puerta de dicho dormitorio. Sin tiempo a reaccionar, él le quita inmediatamente el spray, rociándola con él. Así Francisca caería perdiendo el conocimiento. A las 7 de la mañana, abre los ojos aturdida y al mirar a su alrededor, ve que la casa presenta un aspecto desordenado, cajones abiertos, cristales rotos. Se incorpora lo más rápido que puede, pues se encuentra desconcertada y no recuerda nada de lo ocurrido. Ve que faltan algunas cosas de valor, ciertas joyas. Se dirige rápidamente a la habitación de matrimonio donde esa noche habían dormido sus pequeños. Al entrar, los ve en la cama, ambos con diversos signos de violencia. Paquita intenta reanimarlos, pero no hay nada que hacer. Muy confusa y mareada, se dirige al cuarto de su hijo mayor, José Carlos. Le despierta y le cuenta lo ocurrido. El mayor de los hermanos va corriendo a la habitación y después de cerciorarse de lo que su madre le contaba, asustado coge el teléfono y llama a su padre, que estaba de viaje de trabajo en Francia, puesto que su profesión era camionero y le hacía pasar la mayoría del tiempo fuera del hogar. El padre le dice que salga rápido a buscar ayuda a casa de sus tíos, que viven muy cerca del domicilio, y que él viajará inmediatamente para Santomera. En este periodo de tiempo, Paquita coge el teléfono, aún muy mareada
y llama a la policía, gritando: «Me han matado a mis hijos, vengan por favor, me han matado a mis hijos, ayuda, por favor, ayuda». Al llegar, los servicios policiales se encuentran con una mujer aturdida, mareada e incluso ida. Les relata los sucesos, pero con muy poca información, puesto que ella hace constar que solo recuerda salir del dormitorio para ver de dónde provenían los ruidos de los cristales y automáticamente perdió el conocimiento. Hasta las 7 de la mañana que consigue incorporarse y ver lo ocurrido. La Guardia Civil comienza la investigación. Hace fotos a la casa, toma todas las pruebas oportunas y comenzaron a hablar con todo entorno de la familia. Los forenses comenzaron a examinar los cuerpos de Adrián y Francisco, que evidenciaban múltiples signos de violencia. Todo esto se intentó llevar a cabo con la mayor de la brevedad, para que así la familia pudiera darles sepultura con prontitud e intentar mitigar un poco el duelo. Al mismo tiempo, los servicios sociales prestaban apoyo psicológico a José Carlos y a Paquita. Después se llevaron a Francisca al Instituto Anatómico Forense para realizarle un estudio médico y averiguar sobre las heridas que mostraba en las muñecas y esos arañazos que mostraban su cara y su cuello. Después, durante 12 largas horas, Paquita sería interrogada. Los agentes irían contrastando versiones, interrogando a los vecinos colindantes al domicilio de los Ruiz González. También interrogarían al marido de Paquita y a su hijo mayor, que sería una de las claves en todo este caso, ya que, como bien sabemos, él se encontraba esa noche en el domicilio. Entre otras cosas que la policía encontró en la habitación, era una peluca rubia y 9.000 euros, que ella justificó argumentando que se había hecho con esa peluca y guardado ese dinero para poder salir huyendo si era necesario, debido a los negocios turbios en el mundo de las drogas en el que su marido se movía, y que la peluca le podría ayudar a huir pasando desapercibida. Así, con esa declaración, ella dejaría caer que el asesinato de sus hijos podría haber sido un ajuste de cuentas. Al terminar el interrogatorio, ella iría a velar a sus hijos al tanatorio y a la mañana siguiente, visiblemente destrozada, muy afectada en todo momento y sin apenas poder sostenerse por sí sola, junto a su marido José, que mostró ser el soporte y apoyo
en esos durísimos momentos, tanto para ella como para su hijo José Carlos. Se dio sepultura a los pequeños en la iglesia de la Virgen del Rosario de Santomera. Todo el pueblo estaba consternado, abatido, intentando digerir lo ocurrido, intentando arropar a la familia. Más de 3.000 personas acudieron al funeral. ¿Cómo? ¿Quién puede cometer un acto tan cruel? ¿Qué ser desalmado, inhumano, podía cometer tal acto? Después de que la investigación durara horas, avanzando con mucha rapidez, puesto que las pruebas hablaban solas, se habían contrastado diversos testimonios, las pruebas forenses esclarecidas y el resultado de la autopsia había hablado. Ya no había ninguna duda y se procedía a detener al culpable de dicho acto atroz. La mañana del 21 de enero, la policía detiene a Francisca González Navarro, madre de los pequeños, y acusada de su muerte. Nadie comprendía qué le había llevado a cometer tal barbarie. Su plan no había funcionado como ella pensaba. Paquita, semanas antes, se había encargado de comentar por todo el vecindario que había visto a ciertos individuos sospechosos rondar por su domicilio y que eso le obligó a cambiar la cerradura, puesto que ella creía que había sido forzada. También se había preocupado de que su hijo mayor, la tarde anterior, se asegurase de ponerle pilas nuevas a su Walkman, puesto que a José Carlos le encantaba dormir escuchando música. Y a Paquita le vendría maravillosamente bien para asegurarse de que no escuchase nada esa noche. La brigada de investigación, entre otros datos, confirmó que la ventana se había roto desde el interior con una plancha. Encontraron diversas huellas de Paquita en la persiana y en el marco de la puerta de la terraza. También se confirmó que Paquita no mostraba ningún signo compatible con haber sido pulverizada con un spray paralizante, puesto que no tenía ningún tipo de irritación en las mucosas. Otra prueba contundente es la que se halló en las uñitas de uno de los menores, puesto había restos de ADN de Francisca, su propia madre, que habían forcejeado luchando por sobrevivir. Asimismo, se encontró el arma con el que arrebató la vida a los menores, el cargador del teléfono, con el que había estrangulado sin piedad a los menores.
Otra prueba más que la delataría fue la hora en la que afirmó que se produjo el asalto a la vivienda, puesto que los menores presentaban un tono de piel pálido, muy amarillento, que delataba que llevaban más horas muertos de las que había dicho la asesina. Se supo que se había encargado de contratar los servicios de una mujer para que la mañana del 19 de enero fuese a limpiar la casa y así no dejar rastro alguno. Pero no dio tiempo. Paquita creyó tener todo bajo control. También se pudo contrastar con las declaraciones del vecindario que sobre las 2 de la madrugada escucharon voces. Y por supuesto, con la confesión de Juan Carlos, que afirmó escuchar los gritos y lamentos de sus hermanos, diciendo: déjame, mamá, no puedo respirar. Y que bien es cierto que con inmensa pena declaraba no haber ido a la habitación, puesto que pensó que nuevamente, una vez más, su madre estaba pegando a sus hermanos y que pronto se cansaría. Muchos de los cercanos a la familia afirmaron que en reiteradas ocasiones habían presenciado cómo propinaba, insultaba e incluso llegaba a golpear a los menores. Su trato hacia ellos era carente de figura maternal, más bien era despreciable. Además de llevar muchísimo tiempo desentendiéndose totalmente de sus funciones como madre, que habían recaído en José Carlos, el hijo mayor. El hogar era un auténtico infierno. El matrimonio era virulento, tóxico, y su relación estaba cargada de constantes peleas, amenazas, reproches, insultos y mucha desconfianza. Francisca había descubierto una infidelidad de su marido que jamás había perdonado, ni mucho menos olvidado. Y vivía por y para descubrirle en otra nueva infidelidad. Su conducta era obsesiva. Llegó a frecuentar en incontables ocasiones, en la nocturnidad, los polígonos industriales donde sabía que hacían parada los camioneros, con la única intención de descubrir nuevamente a José, traicionándole una vez más. Las llamadas, los mensajes de texto eran constantes y en ellos los insultos mutuos reinaban sin control. Cuando fue detenida, confesó que la tarde antes había llamado a su marido y que una vez más habían discutido, echándole en cara nuevamente sus múltiples infidelidades. Estaba furiosa. No sabía cómo dañarlo, cómo llamar su atención, cómo provocar en él
celos. Así que esa tarde llamó a José desde el móvil de un taxista. Pero su marido, lejos de mostrar algún ápice de inquietud por esa llamada, mostró plena indiferencia. Esto a Paquita le hizo sentir más rabia aún de la que ya tenía hacia él. Y como en reiteradas ocasiones le había hecho saber, amenazándole, le dijo que pagaría por todo: el daño, el abandono y el desprecio que le estaba procesando. Sí, que llegó a casa y primeramente se encerró en el salón. Y como era habitual, pasaría horas bebiendo whisky, consumiendo cocaína, 5 gramos exactamente. Y después, como colofón final, un par de ansiolíticos. La mezcla perfecta para que con determinación, rabia, dolor e inmenso despecho dirigir todo su odio hacia lo que más pudiera doler a José, que por supuesto eran sus hijos, culminando así su venganza. Arrebatándoles la vida a los pequeños sin piedad alguna. Aún así, ella en su confesión, al ser detenida, seguiría reiterando que sí, fue ella, que tuvo que ser ella, que solo pudo ser ella, pero que no recordaba nada y que no quiso matarlos. Incongruente, ¿verdad? Puesto que si no lo recordaba, ¿cómo sabía que no había querido matarlos? Pero todas las pruebas confirmaban una conciencia muy precisa de lo ocurrido, que todo había sido minuciosamente premeditado y, por supuesto, planificado hasta el más ínfimo de los detalles, intentando no levantar sospecha alguna que pudiera delatarla. En el juicio que comenzó el 26 de octubre del 2003 en la Audiencia Provincial de Murcia, la inculpada, la asesina, con un semblante frío, acusaba una y otra vez a su marido José de todas sus adicciones y actos, puesto que afirmó que él la introdujo en el mundo de las drogas para llevar de forma más liviana la depresión en la que estaba sumida. Declaró que su marido la degradaba, la despreciaba e incluso le obligaba a frecuentar clubs de intercambio de pareja, y que todo, absolutamente todo, ella lo había consentido por amor. También acusó a su marido de maltratarla, no solo psicológicamente, sino físicamente, y que también sentía temor hacia él, intentando mostrar que esos hechos le habían llevado a cometer dichos asesinatos. Pero los estudios psiquiátricos dejaron muy claro que ninguno de esos factores le hizo no ser consciente de sus actos.
José en todo momento afirmó sentirse culpable de los hechos por no estar más presente en el domicilio. Algo que también repitió en diversas ocasiones es que ella le amaba ciegamente. Yo añadiría, de forma enfermiza. Se le realizaron diversos estudios psiquiátricos, psicológicos y neurológicos. También múltiples entrevistas y diversas pruebas. Se entrevistó a familiares de Paquita y a su marido, intentando estudiar así su conducta. También se realizó una valoración de su coeficiente y después de dichos estudios se comprobó que su actividad cerebral era de total normalidad. No tenía ningún trastorno. Lo único que se confirmó es haber tenido un cuadro depresivo, el cual su médico de cabecera trató recetándole ansiolíticos. Sí que se determinó que su carácter mostraba ser una persona con celos patológicos, enfermizos, además de ser totalmente egocéntrica a niveles muy elevados, y que claramente marcaba tener un claro síndrome de Medea. Después de 8 horas de juicio, se declaró a Francisca González Navarro culpable del asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco. Su condena, 20 años de prisión por cada uno de los menores, en total 40. 40 años que pasaría en la penitenciaría de Campos del Río. Finalmente, en el verano del 2020 obtuvo el 3er grado. Solo cumplió condena 18 años de los 40 que se le habían impuesto. A la salida le esperaba su letrado, Cándido Herrero, con el que, por cierto, hubo múltiples rumores de tener un affair, algo que nunca se pudo contrastar. Hoy en día ya está en libertad condicional. El pueblo la recordará siempre, sintiéndose incluso culpable de no haber protegido a los menores. A día de hoy se sabe que José Carlos, el hijo mayor de Paquita y José Ruiz, reside en la casa donde tantos horrores quedaron grabados en su retina, intentando vivir con normalidad un futuro e intentando sobrellevar el trágico pasado. Y como siempre, me gustaría lanzar una pregunta para los oyentes. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por despecho, por dolor, por venganza? Está claro que el ser humano es más cruel que los peores personajes de ficción. Ni tan siquiera un animal podrá ser jamás tan cruel como un ser humano. Y para terminar, me gustaría hacerlo con una frase, como ya es habitual, antes de dar la bienvenida a mi compañero Francisco Padilla. Existen heridas que el cuerpo nunca muestra, que son más profundas y dolorosas que cualquier herida que sangre.
Buenas tardes. Gracias por estar una tarde más compartiendo con nuestros oyentes las reflexiones que podemos sacar de estos espeluznantes sucesos. Bienvenido, Francisco Padilla. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, ha ido, encantado un día más de estar aquí y pienso ya que con la confianza que tenemos ya me puedes ir llamando Fran. Sí, la verdad que sí, hay bastante confianza para ello. Sí, Fran Padilla me pueden encontrar además en mis redes sociales así. Muchas veces la gente va a decir Francisco y no sabe ni de quién están hablando. Sí, es cierto. ¿Qué te parece el relato de hoy? Bueno, cuanto menos espeluznante. Vamos a ver, tiene muchas similitudes con casos que conocemos, como por ejemplo de nuestro queridísimo y admirado Eugenio, que lamentablemente perdió a su hija a manos de una persona, y para que no digan que somos machistas y misógenos y todo esto, somos realistas. Somos realistas, podemos decir el caso, por ejemplo, el caso de Bretón, que acabó con la vida de sus hijos y los incineró en un horno casero de la manera más cruel, premeditada y sin temblarle en lo más absoluto el pulso. Bueno, y además riéndose incluso de la policía cuando llega, hablamos de Bretón, Sí, de Bretón. Cuando llega a la escena del crimen y cuando ya habían retirado una cajita con huesos y tal, que no sabían realmente de dónde provenía y todavía dijo, en un primer momento, seguir buscando. En un primer momento esa caja se pensaba que eran huesos de roedores o exacto. alguna cosa así. Y cuando él se rió fue justamente cuando llevaron una máquina que hacía un escaneo del suelo para buscar tierras removidas y objetos y demás debajo de lo que es la corteza de la primera capa de suelo, y fue cuando seguir buscando. O sea, una persona perturbada totalmente. Pues muchas similitudes con el caso de hoy. Lógicamente, todos perfiles narcisistas con la intención de hacer daño a su pareja, una clara violencia vicaria. Vamos a recordar que vicaria es hacer daño a través de... En el relato, después de muchos estudios psiquiátricos, psicológicos, incluso neurológicos, entrevistas a familiares, tanto la hermana, el marido, el hijo mayor, que por cierto, mucha gente puede preguntarse que por qué el hijo mayor no intentó acabar con la vida del hijo mayor. Pues muy fácil. Este dato que realmente no está expuesto, se ha sabido que ella no intentó matar al hijo mayor puesto que no iba a poder con él. Evidentemente. ¿Vale? Obviamente, por corpulencia, por... Evidentemente, fue por cobardía más que nada. Sí, bueno, obviamente. Pues sabía que con los pequeños bueno, aunque el acto más cobarde eso de matar a los pequeños es todo absolutamente vil y cobarde. Claro. Pues lo que comentábamos, después de muchísimos estudios, se determina que, bueno, aparte de unos celos patológicos, de ser una egocentrista, ella tiene el síndrome de Medea. Es obvio. Sí, síndrome de Medea, volvemos a la misma. No deja de ser una violencia vicaria y es alguien que quiere hacer daño a otra a través de terceras personas. En este caso han sido los hijos, porque ¿qué es lo que más le puede doler a un padre o a una madre en condiciones? Claro. Lógicamente no como... Cabal, sí, no como estos monstruos, porque en realidad son monstruos degenerados que buscan su narcisismo, es que es otra etiqueta más, es que al fin y al cabo son psicopatías que se podrían englobar todo así, que buscan eso, su yo, y son por encima, que se creen que están por encima del bien y del mal, y claro, no pueden quedar por debajo de nadie. Y usan todos los medios que estén a su alcance, incluso a sus propios hijos, como es este caso, ¿sabes? Para dañar a esa persona que, bajo mi punto de vista de todo el relato, o sea, lo que más le pudo doler fue la indiferencia de esa llamada de teléfono en la que intentó darle celos. No, totalmente. O sea, fue la gota que colmó el vaso, porque, claro. ¿Vas a ignorarme? Yo, que te estoy intentando dar celos y no lo consigo. No, pues te voy a dar donde más te duele, lógicamente, donde más le dolía al padre. Eso sí. Claro. Además, teniendo en cuenta, bueno, para empezar me gustaría, vamos a explicar más bien un poquito
lo que es el síndrome de Medea para los oyentes, que muchos de ellos no tienen por qué tener ese conocimiento, ¿no? Y es, bueno, el síndrome de Medea, término que se originó a partir de la tragedia griega de Eurípides, y bueno, viene a decir que se manifiesta cuando uno de los progenitores, utilizando a sus hijos como un instrumento de poder, como bien has explicado tú, ¿vale? El poder lo tenía con que eran sus hijos y sabía que era lo que más daño le iba a causar. Se venga de su pareja arrebatándole la vida a los menores. Pues esto es el síndrome de Medea. Bueno, ¿qué decir? Estoy totalmente de acuerdo con que yo creo que lo que más le pudo doler a ella fue esa indiferencia, ver que su marido daba igual lo que ella hiciera. Estaba claro que él no estaba enamorado de ella y que era un matrimonio que tenía que haber cortado de raíz mucho tiempo antes, puesto que esto llevaba a que el ambiente en la familia era un infierno para los menores. Sí, esto se puede denominar, hay muchos en estos casos, un matrimonio de adaptación. O sea, yo ya me he adaptado a vivir así, yo ya me he adaptado a ti, ya estoy adaptado a tener a mis hijos así, de esta manera, y a vivir pues de esta manera. Entonces, es para no salir de esa zona de confort, como solemos decir, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es por el hecho de no salir de ese círculo aunque sea un círculo de toxicidad, un círculo tóxico, pero es como que no me voy a enfrentar a algo nuevo, no me voy a enfrentar a qué puede pasar. O sea, ya estoy adaptado a esto y no quiero cambiar. Sí, a una situación cómoda, pero claro, sí, es cómoda para ambos progenitores, para los adultos, pero yo creo que es totalmente dañina para los menores. Hombre. De hecho, estaban viviendo constantemente los insultos, peleas, los celos enfermizos de la madre, las adicciones de ella, y obviamente el padre, imagino que las conocía. Entonces, realmente creo que esto fue una muy mala decisión por parte de los dos, seguir viviendo juntos. Hombre, eso lo conocemos en casos como el tuyo, como el mío, que nos hemos separado. Sabemos muy bien lo difícil que es tomar la decisión de decir, bueno, tengo que dejar una persona que sé que me va a poner las cosas muy difíciles. Es por el bien de mi hijo, o de mi hija, o de los hijos de que sea, pero es que muchas veces, y es lo que no entienden estas personas con este perfil narcisista, que más vale una ruptura y que viva a tiempo y que viva feliz con papá y feliz con mamá en los tiempos que le toque con cada compartiendo uno, con cada uno. Y que ese divorcio no implica el hacer bandos, o sea, no implica ¿con quién estás? ¿Con papá o con mamá? Porque como ya se ha divorciado, no, es que yo estoy con papá y yo estoy con mamá. Es que los niños no son un objeto. No son un objeto, ni un perrito, claro, ni una mascota, que yo me quedo con el perrito. No, o sea, para bien o para mal, ya va a ser para toda la vida, que esto lo dijo una psicóloga, la escuché hace poco, no recuerdo el nombre, pero dijo, es que aunque no lo quieras, ya ese círculo familiar se va a mantener para siempre. Aunque tú estés divorciado, en cierto modo, va a seguir siendo tu círculo, tu expareja, el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. O sea, de cierta manera sigue siendo, de algún modo, tu círculo familiar, puesto que hay mucho que compartir todavía con esa persona, que más que compartir, que todos los problemas, las vicisitudes, los logros, los desengaños de un hijo. Y realmente a mí me viene mucho a la cabeza, o sea, ¿tú crees realmente que esta mujer no recordaba nada como ella bien decía? ¿O era la estrategia, el plan nada, que ella tenía más que diseñado? Era un plan estratégicamente, seguramente diseñado conjuntamente con su abogado. Ella lo hizo muy bien porque ya previamente, una semana antes, se dedicó a comentar al vecindario, ¿no? que alguien estaba rondando por su casa. Sí, bueno, seguramente te sonará, esto que dices, te sonará ciertas ponencias o ciertas exposiciones de alguna criminóloga bastante reputada de nuestro país. Maravillosa. Sí, y siempre dice lo mismo, la mujer no deja nada al azar.
perdón, está claro que, bueno, el crimen perfecto no existe, y luego que muchas veces lo que creen que está todo atado, pues hay muchos cabos sueltos. Lógicamente no es decir, pues si tan atado lo tenía todo, ¿cómo la pillaron? Es que es lo que ella creía. O sea, dentro de los conocimientos que tiene las mujeres, por norma general, es lo que suelen hacer, intentar por lo menos planificar todo dentro de su información, de su formación y de sus conocimientos. Al contrario de los hombres son más viscerales, son más pasionales, matan con saña, matan con rabia, matan con violencia. Yo creo que ella misma se delata cuando, bueno, al ser detenida, hay una frase, bueno, que repite constantemente, dice, sí, tuve que ser yo, ¿no? Solo pude ser yo. No recuerdo nada, pero solo sé que no quise matarlos. Es totalmente incongruente. Es que es como... O sea, lo he hecho alguna vez, es como decir, soy un ateo cristiano, o sea, sí, no es un oxímoro totalmente. Vamos, es más, lo tenía todo tan premeditado que incluso había contratado los servicios de una chica, una mujer, para que fuera a limpiar el día siguiente. Lo que pasa es que no llegó a dar tiempo, porque el niño se levanta, no sé, bueno, ella se despierta, José Carlos sale corriendo a pedir ayuda, entonces ella se ve en la obligación de tener que llevar a los servicios de emergencia, ¿no? Lo que estábamos hablando, que al final los planes pues no sale como ella quiere que salgan. Entonces todo lo que ella creía que estaba totalmente atado, pues resulta que tiene esos cabos sueltos que al final hace que la policía y la Guardia Civil pueda investigar y con la asesina que está, que es Soraya. Otra cosa que me sorprende es que, bueno, hay mucha gente con diversas adicciones, pero yo que no entiendo la verdad de estupefacientes, pero simplemente la cifra de 5 gramos de cocaína, o sea, me viene a la cabeza como algo bestial. O sea, como una mujer con la estructura que creo que hemos visto fotos de ella, puede aguantar eso. 5 gramos whisky, ansiolíticos. 5 gramos, aparte de una barbaridad en lo que es la droga en sí, el estupefaciente, porque es una cantidad grandísima, puede estar más cortado, menos cortado, pero solamente el precio del gasto, o sea, no puede soportarlo una familia de clase media. O sea, esto, una de las cosas que nos hace ver es que esta familia era bastante acomodada económicamente, era una familia, a lo mejor no vamos a decir que fuesen millonarios, pero es una que tenía un nivel adquisitivo bastante alto. Eran pudientes, o sea... Sí, por lo que se puede ver, porque para aguantar una carga de 5 gramos de cocaína en el organismo, previamente ha tenido que haber... lógicamente una fase de adaptación, de enganche, ella llevaba años y de estar años consumiendo para tomar esas cantidades sin que te dejen totalmente cao o que te quiten la vida incluso. O sea, que esto quiere decir que, lógicamente, estos niños, aparte de este brutal asesinato, han tenido que sufrir mucho porque una persona con esta adicción tan brutal que llega a este punto, lógicamente, tiene que arrastrar muchos años de adicciones. Y arrastrar muchos años de adicciones quiere decir que no se tenía que vivir en un ambiente para nada... No, desde luego. Un ambiente familiar para nada agradable. Claro. Bueno, como bien es sabido, el hijo mayor, José Carlos, de 14 años, era el que había asumido todo el cargo de las labores, ¿no?, maternas, podríamos decir, puesto que el padre viajaba por tema de trabajo y pasaba mucho tiempo fuera. Él era camionero y bueno, pues... no estaba el tiempo necesario en casa. Otra cosa que me sorprende es que llega a ser tal la obsesión de Francisca que no tiene reparo en ponerse una peluca y salir cada noche o durante muchísimas noches a polígonos industriales. O sea, que podía haberle ocurrido cualquier cosa, ¿sabes? Solo por pillar nuevamente infragante a su marido. ¿Hasta dónde puede llegar una mente tan enferma? Yo es que aquí veo cosas bastante más turbias. No sé por qué me da que esto también tiene que ver con algún tipo de juego sexual, alguna cosa así, puesto que, bueno,
reconocieron que frecuentaban durante el juicio, reconocieron que frecuentaban, ella decía que el marido le obligaba, el marido decía que no, que era consensuado, frecuentaban locales de intercambio de parejas y demás. Todo esto a mí me parece muy turbio, o sea, y que algo se esconde detrás de todo, seguramente de alguna práctica sexual o alguna cosa parecida. O sea, no sé por qué me da que no era solo el marido el que le era infiel a ella. No sé por qué tengo esa duda. Además, todo hay que decir que volvemos a lo mismo. Una familia normal, podríamos decir, que solo entra un sueldo, como era el del padre de camionero, con 3 niños y un poder adquisitivo tan alto como para tener 9.000 euros guardados. A mí esto me da que pensar que realmente había algún tema más allá de que fuera verdad de que el marido tuviera sus trapicheos con las drogas, o que ella ese dinero lo hubiera conseguido por otros medios de otra forma. No tengo pruebas para acusar a nadie de nada, pero es que no me sorprendería ni por un lado que ese dinero se hubiese conseguido mediante prostitución y demás, y por otro tampoco me sorprendería absolutamente nada que se hubiese conseguido mediante tráfico de drogas o similares. Vamos a recordar, un camionero que tiene mucha facilidad de esconder mercancía entre la legítima que lleve en su camión y con estas dosis que estaban consumiendo, porque imagino que, claro, él no sería ajeno a esto. Claro, es lo que y lógicamente, prácticamente casi seguro, pues sería consumidor también. No creo que nadie quiera compartir la vida con un consumidor, o consumidora en este caso, que estas cantidades tan bárbaras, o sea, que estaba consumiendo esta mujer, algo por lo menos ligeramente debía consumir él, casi seguro. Presuntamente, vamos a decir, ¿no? Sí, presuntamente, obviamente. O sea, según lo que vemos tan raro, ¿no? De este caso, son cosas que se han quedado ahí en el aire y son cosas que no nos enteraremos nunca, lógicamente, pero que todo se ve absolutamente turbio, se ve absolutamente oscuro y se ve que, claro, que había cosas de por medio que acabaron con este macabro desenlace de la muerte de 2 inocentes. Eso es. Luego, otra cosa también que a mí personalmente me impacta es que el marido, a lo último del juicio, se culpa diciendo que, bueno, que él tenía que haber estado más tiempo ahí en casa, y que además hay alguna frase que para mí es sorprendente, que dice: ella me quería con locura, ella me quería infinitamente. O sea, estaba justificando. Bueno, aquí todos los que hemos sido víctimas de violencia vicaria de alguna manera, yo en mi caso voy a recordar a los oyentes que yo he sido víctima de alienación parental por parte de mi hijo pequeño. Siempre en lo más profundo de tu ser, de tu conciencia, siempre piensas, y yo podía haber hecho esto, y si hubiese hecho esto de esta manera, y si yo lo hubiese hecho de la otra, siempre intentas como eximir de la culpa a ese ser querido, que en este caso son los hijos, y cargar tú con esa culpa. Llevar tú esa culpa para eximir como he dicho anteriormente, a este hijo, como es mi caso, por ejemplo. Exactamente, él decía que ella le amaba a él ciegamente. Sí, tan ciegamente que no vio que mató a sus 2 hijos. Yo añadí, como bien digo antes, añado, y de forma enfermiza. Sí, de enfermiza y con locura en el máximo exponente de la palabra locura. Sí, porque realmente de la cabeza no podía estar... No, evidentemente una persona ya, que como hemos dicho, que toma drogas y alcohol a estos niveles de consumo y demás, o sea, bien no tiene que estar, tiene que tener sistema nervioso frito, pero vamos, aparte de todo esto, el narcisismo que impera en una personalidad así es abrumador, vamos. El trato totalmente carente de sentimiento hacia sus hijos, porque bien es sabido después en la investigación
que ella trataba muy mal a esos niños. O sea, no solo físicamente, sino verbalmente. Sí, de hecho en el relato nos cuentas cómo el hijo mayor oye gritos y demás y piensa, bueno, pues otra más. Tenían que estar tan acostumbrados a violencia en esa casa, os iba a decir hogar, pero es que dista mucho de ser un hogar. O sea, tenían que estar tan acostumbrados a la violencia como bueno, pues otra más. O sea, para que vean la mentalidad de ese muchacho de 14 años, si no recuerdo mal que tendría por aquel entonces, 14 años. Que, bueno, pues otra más. O sea, tenían que estar totalmente desacostumbrados a vivir con violencia, tanto psicológica como física. Qué triste. O sea, porque cualquier persona que no está acostumbrada a eso oye gritos, oye voces y la primera reacción es acudir a ver qué está pasando. Sí. O sea, ¿cómo no sería ya el día a día de esa casa, de ese domicilio, que para que piensen, otra más? O sea, era algo ya totalmente común. Sí, era habitual. Otro de los puntos que a mí me ha hecho mucho, que pensar es que el mayor, José Carlos, se queda a vivir en ese domicilio. Imagino que esto es un dato que desconozco, que en los primeros años, ¿no? Cuando su madre pues vive con su padre, imagino, ¿no? Y después se queda con esa casa. Qué difícil vivir, hacer su vida, porque sé que es padre de familia, está casado, es padre de familia, es un hombre bastante querido en el pueblo. Varias entrevistas que se han realizado, medios de comunicación lo confirman, que es un niño muy querido, un chico muy querido, pero qué difícil y qué duro tiene que ser vivir en esa casa en la que se han vivido tantos horrores. Para empezar, la muerte de sus hermanos. Pues la verdad que sí, pero bueno, se puede analizar un poco el hecho de que pues seguramente, como el ambiente familiar no era bueno y era desestructurado totalmente, pues este muchacho no tuviese una gran formación, encima habiendo quedado, lógicamente, prácticamente huérfano con 14 años, pues que no haya tenido quizá a lo mejor un desarrollo educativo, una formación profesional pues muy allá, y ella ha decidido que quizá a lo mejor sea quedar con esa casa, puesto que la economía no creo que sea de las más exuberantes que podamos encontrar en el país, sí. Por lo que he dicho, o sea, 14 años, tu madre va a prisión, tu padre lógicamente tiene que quedar afectado y pierdes a tus hermanos de esta manera, no creo que el hecho de que tuviese una gran formación para poder ocupar un puesto de trabajo muy remunerado, lógicamente. Uh-huh. Otro punto que para mí es de los peores, porque a mí me indigna brutalmente. Culpable de asesinato, alevosía, un agravante, de parentesco, asesinato doble. Su condena, 20 años de prisión por cada menor. Aparte del tema económico, que también se le impone una cifra elevada tanto para el padre como para el hijo mayor, ¿vale? Vamos a ver, de esos 40 años solo cumple condena 18. Es una vergüenza. Bueno, esto reafirma mi teoría que el sistema hay que dinamitarlo. Uh-huh. Hay que dinamitarlo desde abajo y volver a levantarlo nuevo. Porque ya de por sí las cuantías no se terminan de pagar nunca. O sea, ¿quién va a pagar? ¿Quién saliendo ¿Quién tiene ese dinero para pagar? Por ejemplo, en este caso. Uh-huh. Y saliendo de la cárcel, ¿cómo se va a reunir ese dinero? ¿Qué trabajo vas a encontrar para poder reunir tal cantidad de dinero para desembolsársela a tu exmarido y a tu hijo? Nadie. O sea, con lo cual estas cantidades nunca se suele... Creo que eran 200.000 euros. Bueno, una barbaridad. Aunque sean bastante menos. Sí. Es que igualmente son insolventes. Vamos a recordar, salen de prisión. O sea, tienen una insolvencia manifiesta. O sea, clarísima. Sí. Vamos a recordar uno de tus primeros casos que relataste, Paquita la Fogosa. Igual, una cantidad de dinero bestial que tenía que haberle pagado a su hijo. ¿Alguien duda de que haya
de que haya cobrado, seguro, no habrá cobrado un duro. Tampoco son dignos, pero estamos diciendo que necesitas una remuneración para pagar esos 200.000 euros. 200.000 a su esposo y al hijo mayor 40.000, exactamente. Si es que saliendo de prisión, ni viviendo otra vida más, o sea, ganaría dinero suficiente para poder pagar. Entonces, lo que me reafirma que esa cantidad no va a ser pagada. Que con lo único que se puede pagar es con pena de prisión, lógicamente. Y que esté 18 años... Bueno, 40 ya me parecen ridículos. O sea, por matar a 2 criaturas inocentes, a 2 niños inocentes, 40 años me parece una condena irrisoria. Recordamos que a tu anterior relato, Silvia Cebal, se le condenó a cadena perpetua. Cadena perpetua. Como mínimo tenía que ser eso. Totalmente. Y bueno, una persona con este grado de psicopatía narcisista que llega a matar a sus hijos, como el caso de Silvia Cebal, por hedonismo, esta persona por narcisismo, por hacer daño a otra persona, lo que es el síndrome de Medea, no puede reintegrarse en la sociedad. Una persona no está preparada para reintegrarse. Psicológicamente no puede seguir en la sociedad. Hay que apartarlo de la sociedad porque seguirá haciéndole daño. De hecho, en el juicio ella comenta, ella misma dice, no me dejen salir a la calle. Es que evidentemente porque es lo que no hay que hacer. Pero lo que puedo pasar, lo que puedo hacer. Normal, pues lo que estoy diciendo, o sea, son psicopatías incurables. O sea, incurables. Esa persona hay que sacarla de la circulación, hay que sacarla de la sociedad. Y que acabe sus días en una prisión. Ni más ni menos, o sea, es lo único. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. O sea, 18 años. O sea, 18 años es una condena ridícula. Sí, para 2 asesinatos. Esto es un efecto llamada a que otra persona puede decir, bueno, si no me pillan no cumplo y si me pillan, pues en 18, 15 años voy a estar fuera. ¿Qué pasa con la denuncia falsa? Lo que hemos dicho aquí tantas veces. Saben que si pongo una denuncia falsa a mi exmarido, en el mejor de los casos me quedo con mis hijos, con el domicilio familiar, con una pensión compensatoria y alejo a mis hijos de su exmarido, con lo cual encima me vengo de él. Y en el peor de los casos que me pillen, no me van a hacer nada. Así es. Un efecto llamada para seguir el modus operandi en otra mujer más, y otra mujer más, y otra mujer más, y otra mujer más. Y así hasta las infinidad de casi 500 denuncias al día que llevamos interpuestas, que es el 80% al final de un eterno litigio se demuestra que son inocentes, que son denuncias instrumentales o falsas, como lo queramos llamar. ¿Cómo crees que se podría solucionar esto? Es decir, ¿de qué manera erradicarías todo este tipo de problemas, tales como que no lleguen a pagar realmente por lo que han... A ver, los asesinatos que han cometido? A ver, yo pienso que la violencia no se puede erradicar jamás. Quien piense que la violencia se puede erradicar o este tipo de actos se vaya a erradicar es un soñador. O sea, la violencia, siempre va a haber gente violenta, siempre va a haber narcisistas, siempre va a haber psicópatas, siempre va a haber personas dementes, siempre. Ahora, que si una persona no es tan demente y tiene un poquito de lucidez y esté pensando si lo puede hacer, no lo puede hacer, quitarle las ganas, como bien he dicho, con sentencias que sean ejemplarizantes y que demuestren a los demás que digan, ojo, cuidado, que como me cojan se acabó mi vida. Se acabó la vida tal y como la conocen. Porque van a vivir encerrados entre 4 paredes sin ver la luz del sol y ya está. Y era la mejor manera. El miedo, si al final el ser humano es otro animal más. Y el miedo, o sea, muchas veces nos mueve. Claro. Qué devastador que después de este suceso una familia obviamente queda destruida. Los niños pequeños asesinados a manos de su desalmada madre. De quien se supone que los tiene que cuidar más que nadie. Exactamente. El niño se queda totalmente el mayor, José Carlos, desamparado, puesto que su padre, decidió irse a Uruguay, así sin más. Ese niño queda totalmente huérfano, prácticamente. Sí, a ver, estaba claro, como hemos dicho antes, que tampoco tenía que tener demasiada... Ese hombre no una persona con demasiada cordura tampoco. No. Y en diversas ocasiones el niño, me refiero al mayor, ¿vale? A José Carlos,
expresa en varias ocasiones, en varios medios de comunicación, que le hubiera encantado y le encantaría recobrar el trato con su padre. ¿Qué merecía? ¿Por qué este niño merecía tal abandono por parte de ese padre? No, evidentemente no lo merecía. Simplemente es un chaval, ahora imagino que es un adulto, pues que cayó en la familia equivocada. Nada más. O sea, una persona no pide venir al mundo, que nadie cuando nacemos pedimos venir al mundo, no elegimos a nuestros padres nadie. Y bueno, pues al final pues cayó en la familia equivocada simplemente, Sí. sin ninguna culpa. Así es. Y pagó pues la falta de cordura de ambos progenitores. La madre Correcto. siendo una cruel asesina y el padre, la verdad, que mirando hacia otro lado. Correcto. Muchas gracias, Fran, por estar una tarde más con nosotros, compartir tus reflexiones, tus puntos de vista. Como bien sabéis, podéis encontrarle en la descripción. Pondremos sus redes sociales. Pues un placer. Y bueno, ya que hoy es 8 de marzo, Sí. Felicito a las mujeres de verdad como tú, las mujeres de verdad como tú, luchadoras de verdad, que luchan y trabajan por abrirse paso, que no creen en cuentos de techos de cristales, ni cuotas de género, ni nada. Es mi más sincero orgullo y reconocimiento hacia vosotras. Y pues hasta la semana que viene, que me tendréis aquí. Feliz día del trabajo a Sí. esas mujeres, y decir que seguiremos luchando por una igualdad real. Por una igualdad real. Muchas gracias, Fran, por tu ayuda, por tu colaboración, por poder contar contigo, y os espero un viernes más la semana que viene con otro relato en Multicanal Radio, en las sombras de la luz. Hasta luego.